Hola, hola, te saluda el George. En esta segunda parte de la sesión de normas APA, séptima edición, vamos a estar tratando temas como el orden de los elementos de trabajo a la hora de presentar una investigación científica o trabajos académicos. El orden de los elementos de trabajo en una investigación científica se integra de la siguiente manera. Resumen o resumen ejecutivo. Este no debe ser más allá de una página, puesto que lo que se pretende es darle a conocer al lector en un tiempo mínimo y de forma resumida la razón del ser del trabajo de investigación. Para ello también se resaltan palabras clave y la forma en que se debe redactar o escribir estas palabras clave deben ir en la parte de abajo del resumen ejecutivo y deben llevar una sangría de 1.27 centímetros. Y la frase palabras clave debe ir en cursiva. Seguidamente se colocan dos puntos, espacio, y ya van esas palabras clave que dan la razón de ser a la investigación. Entonces se coloca palabra número 1, palabra clave 1, coma, espacio. Palabra clave 2, coma, espacio. Palabra clave 3, coma, espacio y así consecutivamente. Estas palabras, aparte de que van separadas por una coma, deben ir en minúscula, a excepción de los nombres propios que deben llevar inicial mayúscula. El siguiente elemento es página de presentación o introducción. Esta consiste en dar a conocer al lector los capítulos que integran el trabajo de investigación. Es decir, capítulo número 1 puede ser los antecedentes del objeto de estudio. Capítulo 2, el marco conceptual. Un capítulo 3 dedicado al marco metodológico y así consecutivamente. Contenidos o cuerpo del texto. Acá ya es específicamente detallar cada uno de esos capítulos que integran el trabajo de investigación. Seguidamente están las notas de pie, tablas y figuras. Estos tres apartados llevan un asterisco porque en la siguiente presentación se va a dar una explicación más clara sobre estos apartados. Y pueden insertarse en el texto o constituir apartados específicos. Lo recomendable es que las notas de pie vayan en la parte inferior de cada hoja. Seguidamente están las referencias. En APA séptima edición se sugiere colocar la palabra referencias, ya no utilizar la palabra referencias bibliográficas o bibliografías. Y finalmente, los anexos. Formato de notas al pie de página. Acá el ejemplo nos indica que debe llevar un número superíndice con número arábigo. En este caso se tomó como ejemplo el número 2 y en el extremo inferior de esa misma página se debe ampliar por qué es que esa palabra en específico se enmarcó con un número arábigo para darle hincapié o relevancia a esa palabra. En este caso se marcó la palabra literacidad y que abajo se da una descripción de nota y se aclara, aunque puede considerarse un calco del vocablo inglés literacy, hay diferencias teóricas y epistemológicas que nos llevan a preferir este uso sobre el de alfabetización. Es importante resaltar que cuando se vayan a usar palabras anglosajonas o de otro idioma que no sea el castellano o español, deben enmarcarse en cursiva.
Formato de tablas. En APA séptima edición hubo unos pequeños cambios. Por ejemplo, ahora la etiqueta y número de la tabla debe ir en negrita y alineado a la izquierda. El título descriptivo de la tabla debe ir en cursiva y sin negrita. Específicamente, tabla se entiende por cualquier cuadro que contenga datos numéricos o alfanuméricos en forma escalonada o segmentada por espacios. El contenido de la tabla se debe marcar solamente las líneas horizontales y puede llevar un interlineado de 1.0, 1.5 o 2.0 de espacio. Finalmente, ese cuadro debe llevar una información de dónde se extrajo, pero en este caso no se llama fuente. Ahora APA séptima edición le cambió por nota. Esta palabra nota debe ir en cursiva y se debe colocar de dónde se extrajo esta información. En este caso dice datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020, que va dentro de paréntesis la fecha de la extracción de la información. Formato de figuras. En APA séptima edición, la etiqueta y número de la figura debe ir en negrita alineado a la izquierda. El título descriptivo de la figura debe ir en cursiva y sin negrita, siempre alineado a la izquierda. Acá quiero hacer una relevancia, puesto que APA séptima edición cambió el término, puesto que ahora figura es toda aquella representación visual que no es como un cuadro, sino que abarca gráficas, imágenes y cualquier otra representación que no sea un cuadro. Por ejemplo, acá es una gráfica estadística que estamos reflejando, pero en APA séptima edición esta representación visual se llama figura. Seguidamente debe llevar el enmarcado de igual forma que las tablas debe llevar solo líneas horizontales y el interlineado puede variar, ¿sí? Seguidamente, nota, es decir, de dónde se extrajo esta información. Siempre la palabra nota debe ir en cursiva y el resto de la información de dónde se extrajo el contenido debe ir en el tipo de letra que se está trabajando en todo el cuerpo del trabajo. Bien, hasta acá llegamos a la segunda parte en cuanto al orden de los elementos de trabajo en una investigación científica. Te invito a que te suscribas a mi canal y que divulgues esta información. Si tienes alguna duda en cuanto al uso de las normas APA séptima edición o el uso de la ortografía en un trabajo de investigación, te invito a que dejes tu comentario debajo de este video y con gusto resolveré tu duda. Agradezco mucho que estés adquiriendo conocimiento con este video y muchas gracias por compartir. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta entonces.